estado meditando mucho de los métodos que Dios utiliza para bendecir al hombre. Y a veces son métodos que son poco convencionales para el hombre. Pero Dios es soberano y Él se vale de algunas cosas para poder bendecir a su pueblo, a sus hijos, a las personas que aún ni siquiera le conocen. El tema de hoy es el método de Dios para mostrar su amor. El método de Dios para mostrar su amor. Y vamos a leer una historia que es fascinante. Si usted es escritor y quiere escribir una novela, escríbala. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero con un pequeño defecto: leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Las casualidades de Dios. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿No la harías? ¿Cuándo más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El método de Dios para mostrar su amor. Esta historia es bastante fascinante. Fíjese que si le ponemos atención a todo el capítulo, hay 4 personas que sobresalen acá para que Dios muestre su gloria. Y es interesante porque este capítulo, fíjese que empieza relatándonos de que Naamán tenía lepra y termina con un relato de lepra, porque la sanidad que recibió Naamán no tenía ningún costo. Y este hombre, el criado de Eliseo, que era Giesi, se fue tras él, ¿verdad? Y la lepra se le pegó. Pero es tan importante como esta historia es tan fascinante. Pero lo que me quiero enfocar
es a por lo menos 4 de las personas que más sobresalen en este milagro. Cómo Dios usa métodos que para nosotros no son convencionales para mostrar su gloria, su poder y sobre todo su amor para con la humanidad. Ahí está Naamán. Ya sabemos que era ¿qué? Leproso. Pero vea qué contradictorio. Él era leproso, pero su nombre significa agradable. Pues él no estaba viviendo una vida agradable, ni mucho menos tenía un aspecto agradable, porque la lepra había llegado a su vida y había hecho estragos en una persona que, aunque no era del pueblo de Dios, pero era hecha a imagen y semejanza del Señor. Entonces Dios quiere mostrar su amor para este hombre. Pero vea, el versículo 1 dice que este hombre era grande, era un general 5 estrellas, y que por medio de él Dios dice que le había dado muchas victorias al rey de Siria. Entonces era una persona tan importante, era una persona con eminencia, tenía hermanos a su cargo, yo no sé cuánta parte del ejército de Siria. Él lo gobernaba y todos le rendían homenaje. Pero la situación es que lo había cundido la lepra. Y él tenía todo el dinero suficiente para gastarlo en médicos, para obtener su sanidad, y no lo había podido lograr. Tenía hechiceros que podían invocar a sus dioses y sus demonios para que pudiera él recibir sanidad, tampoco. La influencia que tenía, tampoco. La religión, tampoco. Nada podía curar lo de su lepra. Ahora vemos a este hombre que está viviendo esta situación y se parece mucho a la vida que mucha gente lleva hoy en día. Hoy en día nosotros salimos a la calle, vemos a personas con buenos carros, vemos a personas con buenos trabajos, con buena posición y todo. Pero sabe que si ellos no han pasado por el Calvario, ellos están cundidos de lepra. Usted y yo estábamos cundidos de lepra. Y Dios hizo el milagro de limpiar nuestros pecados por un método no tan convencional para el mundo, que fue que Cristo Jesús murió en una cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos limpios hay acá? Amén. ¿Cuántos limpios hay acá? Amén. Que eso no lo hemos podido lograr, no lo habíamos podido lograr por ningún método. Hermanos, Naamán tenía todo lo suficiente para poder gastar todo el dinero, pero él no podía recibir lo que solamente Dios puede hacer. Y sabe que no le iba a costar nada. Usted sabe que la salvación a nosotros no nos cuesta nada. Dios sí pagó un precio entregando a su hijo. Pero ¿a usted qué le costó? ¿Qué le costó? ¿Qué nos cuesta a nosotros, hermanos? ¿Usted se imagina cuánto Jesús pagó en la cruz para que nosotros los pecadores un día estemos en el cielo? Que eso es a veces inconcebible, ¿verdad? Es inconcebible que Dios puede hacer en el ser humano lo que nadie en el mundo puede hacer. A Naamán nadie lo podía curar. Solamente la intervención de un Dios todopoderoso podía hacer en su vida lo que él no podía recibir en otro lado. Ahora viene el segundo personaje. No se menciona su nombre. La muchacha que trabajaba con Naamán y su esposa. Qué casualidad, ¿no? Fíjese que habían salido bandas armadas, dice, de Siria, y habían invadido Israel y habían llevado muchas personas cautivas a Siria. Pero dentro de esas, qué casualidad, ¿no? Yo digo, Dios escoge a esta muchacha para que Naamán o su esposa o sus sirvientes pudieran escogerla dentro de todos para llevarla a su casa. Y eso, hermanos, a mí me fascina, porque vea qué movimientos hace Dios.
para mostrar su gloria, su poder y su amor para alguien que está seriamente afligido, que su nombre significa agradable, pero realmente él no vivía una vida agradable. No podía, hermanos, abrazar a sus hijos, no podía tener relación cercana con su esposa. Hermanos, era una situación difícil, pero Dios usa a una muchacha, y esta es una heroína anónima, que Dios la usa y la lleva, hermanos, con la casa de Naamán para que le sirviera. Y esta muchacha vio y dijo: mi Señor está sufriendo, su familia está sufriendo, y Señor, yo creo que me trajiste acá con un propósito. Y ella le dijo, y vio ese sufrimiento de Naamán, aunque tenía todo, pero por dentro estaba hecho pedazos. Y esta muchacha le dijo: si mi Señor fuera a Israel, allá sería sanado de su lepra. Hermanos, qué testimonio de esta muchacha. Allá en Israel ella había conocido a Dios, y que la desterraran de su país, ella no había dejado a Dios allá, sino que Dios iba con ella donde quiera que estaba. Y hermanos, esa es una gran lección para nosotros, que donde quiera que estemos debemos de dar testimonio que Dios vive en nuestro corazón, que Él hizo un gran milagro en nosotros y que nosotros le conocemos a Él. Esta muchacha nos deja una gran enseñanza, mis hermanos, que nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, podamos impactar a otras personas para que ellas sanen de su lepra. Esta muchacha es algo, hermanos, extraordinario. Esta muchacha llevaba a Dios en el corazón y solo podía hacer lo que ella podía hacer. Vea qué interesante. Ella no dijo: yo voy a orar por él. Ella dijo: yo lo quiero conducir al Dios de Israel. Y allá hay un profeta. El profeta puede orar por ella, por él, y va a recibir su sanidad. Ahora, ¿no cree que se la jugó esta muchacha? ¿Y qué tal si este hombre agarraba un largo viaje? Estaba arriesgando su vida en el viaje. Llevaba 3,000 talentos de plata, dice, y 6,000 de oro, y 10 mudas de vestido, para que si recibía allá su sanidad, él pudiera pagarla. Se preparó y creyó a la palabra de esta patoja. Creyó a la palabra. Miren, hermanos, si Dios usó a esta muchacha para sanar, para que Naamán recibiera su sanidad, ¿cómo no nos va a utilizar a nosotros para poder llevar una palabra de consuelo para aquel que está afligido, está sediento, aquel que está angustiado, aquel que el enemigo ha atrapado su vida y tiene un corazón enfermo? ¿Cómo Dios no nos va a utilizar? Quisiera seguir hablando de esta muchacha, pero vamos al tercer personaje. Entonces está Naamán, leproso. Está una muchacha que tiene la receta para que el médico lo sane. Y ahora tenemos al rey de Israel. Se cree que, no dice su nombre, pero se cree que era Joram, el hijo del malvado Acán. Vea, hermanos, qué situación tan difícil. Él no tuvo la misma actitud de la muchacha, porque cuando él tuvo en sus manos las cartas del rey de Siria, y sabe que las cartas eran bien retadoras: te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y él se le juntó el cielo con la tierra y dijo: lo que está haciendo es tendiéndome una trampa. Quieren invadir nuevamente nuestro país, en lugar de decir: sí, aquí está Dios, porque Dios de Israel se ha manifestado en muchas formas. Pero lo triste, que él andaba lejos de Dios. Si era un descendiente de Acab, usted se imagina, Acab fue un rey que inundó Israel de la idolatría, dándole todo el dinero a su esposa para que pusiera dioses por todos lados y que proclamara la religión de Baal y de Acera. Entonces, vea la diferencia.
En Deuteronomio 17 están los principios para que un rey pueda gobernar bien. Dice que tendría una copia de la ley para que no se apartara de los caminos de Dios. No tenía que amontonar mucho dinero ni muchas mujeres para que eso no lo apartara de su corazón. Tenía una instrucción, pero lo triste es que en lugar de ser él una influencia de Dios para que el pueblo de Israel buscara a Dios, él era una mala influencia. Entonces por eso le sorprendió cuando recibió estas cartas y él dijo: ¿qué voy a hacer ahora? Pero ahí está el cuarto personaje, y él dijo, y es Eliseo. Cuando escucha Eliseo la desesperación del rey, ¿qué voy a hacer yo con este hombre que lo han enviado para que yo lo sane y yo no tengo el poder de hacerlo? Dice que cuando oyó eso, el profeta Eliseo, ¿sabe qué dijo? Venga ahora a mí y sabrán, dice, que hay profeta en Israel. Los profetas en ese tiempo, ¿sabe cuál era su oficio? Recibir el mensaje de los cielos y trasladarlo al pueblo. Entonces dijo él: yo ya siento en mi corazón, dijo, que hay un mensaje especial para Naamán. Solamente que venga y yo se lo voy a dar, pero no se lo voy a dar como él cree que es conveniente. Se lo voy a dar a la manera de Dios. Y es que Dios nos habla de formas extraordinarias. Mire, a Balaam Dios le habla, ¿qué? Por medio de una asna. Y si Dios habló por medio de un burro, ¿por qué no nosotros vamos a hablar mejor? Si somos más que burros, iba a decir, no, pero no es eso, ¿verdad? No lo vaya a malinterpretar, por favor, porque ya los conozco. Pero vea qué dice el profeta: que venga acá y sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con Dios. Vea, la muchacha y el profeta están bien conectados con Dios, cada uno haciendo su labor que le correspondía. Ella lavando los trastos allá en la casa y diciendo: oh Dios, tú te vas a glorificar en Naamán, en mi siervo. Va a volver la felicidad a la casa. Y hacía lo mejor que se pudiera las cosas. Por eso tenía la autoridad de hablar de Dios, porque Dios vivía en ella. Y ahora, ¿en quién vivía Dios? En el profeta Eliseo. Y Eliseo dice: sí, mándelo para que vean que hay profeta en Israel. Ahora, lo interesante de todo eso es que vea que Naamán llevaba un punto de vista cómo él iba a recibir su sanidad. Él llegó con sus caballos, llegó con su carro y se fue a parar a la puerta de la casa del profeta. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el profeta no salió. ¿Cómo es posible? Si a mí en mi tierra todos me hacen el saludo, todos me rinden honores, yo traigo suficiente plata para taparle la boca a este. Es que Dios actúa de formas tan contrarias a como pensamos. Él se fue a parar allí y dijo: a ver a qué hora sale el profeta. Solo ve la caravana y me ve. ¿Cómo se llama esas cosas que andan los generales acá? Nadito lo sabe bien. ¿Qué? Charreteras. Bueno, lo que dijo Naito, ¿verdad? Eso es. Con todas sus condecoraciones que había ganado en las batallas, llega con un séquito y se va a parar a la puerta del profeta. ¿Y sabe qué? Y el profeta ni siquiera se molesta con salir. Y él dijo: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo? Si ya traigo las cartas para que me atiendan bien, vengo bien recomendado. Y el profeta ni coco le puso. ¿Sabe qué hizo el profeta? Mandó a su criado. Y el mensaje fue: dice el Dios de Israel, a cuya tierra has venido, que solamente te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Y el resultado de eso va a ser que tu piel
va a ser como la de un niño. Hermanos, a un viejo que se nos dé esta profecía, que nuestra piel va a ser como de un niño. Dios le manda al profeta y dice, bueno, el método que yo voy a usar para sanar a Naamán es sencillamente que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y él dijo, ¿cómo? Si acaso no en mi tierra están los mejores ríos de aguas cristalinas, no como este río Chuco del Jordán, y ahora me están enviando a que me sumerja allí. Pero uno de los criados Dios lo utiliza y le dice, ¿y si te pidiera alguna cosa más difícil, acaso no estarías dispuesto a hacerlo? ¿Acaso no hemos visto nosotros todos los esfuerzos que has hecho por obtener su sanidad? Bueno, al fin se convenció. Dice que se enojó. Pero ¿sabe qué? Bien trompudo llegó y se fue a meter, ¿qué? 7 veces al río Jordán. Y como no era una palabra del hombre, era una palabra que venía del cielo, esa palabra se cumplió en la vida de Naamán. Y cuando salió, usted se imagina ese hombre viéndose las manos, tocándose el cuerpo y decir, estoy sano. Con razón le dijo al profeta, por favor, profeta, fíjate que yo tengo que acompañar al rey para que vaya a ofrecerles sacrificio a los ídolos. Por favor, perdona que yo lo acompañe, pero me permites un poquito, le digo, solamente llevarme un poquito de tierra del pueblo de Israel para mi tierra, para que cuando yo busque al Señor me acuerde del Dios de Israel. Hermanos, Dios usa métodos tan diferentes para sanar a las personas. Y quiero hacer una comparación con 1 Corintios 2, 1 al 5, la Nueva Traducción Viviente. Hermano, prepárese porque después vamos a orar. Dios puso muy fuerte en mi corazón que hoy es un día para que usted reciba su milagro. No. Es que usted está peor que Naamán. Más incrédulo, enojado se pone. No. Yo le estoy diciendo de parte de Dios que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y Dios nunca va a cambiar. Las épocas cambian, pero el Dios que hemos conocido es el Dios que limpió la lepra de Naamán. ¿Por qué no vamos a recibir hoy lo que Él tiene preparado para nosotros? 1 Corintios 2, 1 al 5. Amados hermanos, la primera vez que los visité, está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles, dice, acerca de ¿qué? Del plan, ¿qué? Secreto de Dios. No era un plan secreto que Dios tenía ahí reservado para Naamán, para que se fuera a sumergir al río Jordán, ¿sí? Pues decidí, dice Pablo, que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto ¿a qué? A Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. ¿Para qué? Para transmitir los secretos de Dios. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Vea, Pablo recibió a Cristo de una forma sobrenatural. Y ahí él aprendió el mensaje. Fíjese que en este relato, Pablo estuvo en Atenas, capítulo 17 de Hechos. Y ahí estuvo codeándose con los más grandes filósofos y discutiendo muchas cosas. Y con sus filosofías él quiso impresionar a los filósofos. Pero dice que muy pocos creyeron a Dios o a Jesucristo y lo recibieron en Atenas. De ahí salió a Corinto y él dijo, ya aprendí la lección, que Dios
quiere que yo comparta los secretos de Él de una forma tan sencilla. ¿Cuál es la forma sencilla de Dios para perdonar y sanar nuestra lepra hoy? Él dijo solamente una cosa y está dividido en dos. Una, presentar a Cristo crucificado, y dos, en el poder del Espíritu Santo. Solo. Mire, Pablo no se hacía bolas. Él dijo, los secretos de Dios me han sido dados para que los comparta de una forma tan sencilla, no con palabras elevadas, ni de humana sabiduría, ni usar mensajes ingeniosos, sino sencillos. Solo presentó a Jesús en el poder del Espíritu Santo, que Él fue crucificado en la cruz. Hermanos, a veces la gente tiene esto en mente. Es que, ¿será que solamente la salvación es tan fácil? No sé si usted antes en el mundo, usted tuvo esa creencia. ¿Será que los evangélicos tienen la razón? Muchos decían, dice que solo con levantar la mano se van al cielo. No, no es la mano, es la fe que nosotros ponemos en el sacrificio que hizo Jesús, que fue en nuestro lugar. La salvación tiene un alto precio, no la podemos pagar, no la podemos pagar. Por más que nos esforcemos, no la podemos pagar. Y la gente hoy en día cree, así es de fácil la salvación. Pues sí, es fácil, pero no, eso no significa que no haya tenido un costo muy elevado. El Hijo de Dios dejó su trono y vino del cielo a morir en una cruz, y que nosotros, al poner nuestros ojos ahí, podamos recibir nuestra salvación. Entonces Dios actúa de una forma que la humanidad, muchos todavía no entienden. Por eso usted ve las grandes peregrinaciones de rodillas, caminando 10 kilómetros, con las rodillas hechas pedazos, para tratar de alcanzar la salvación. Yo estaba leyendo una noticia de un monje hindú que él abandonó a su familia, abandonó todo y se dedicó a buscar la iluminación para encontrar la salvación. Y lleva 30 años con el brazo así, mire, la mano derecha. 30 años, dice que ya no le pueden bajar el brazo. 30 años lleva deambulando en todos lados para encontrar esa satisfacción que solamente Dios nos puede dar. Ya vi la foto y de verdad el brazo lo tiene así fijo, así duerme, así se levanta, come con una mano. ¿Por qué? Por tratar de encontrar la salvación. Cuando vemos que Dios no nos la pone difícil. El plan secreto de Dios fue revelado ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Entonces, ¿a quién se quiere usted parecer? ¿A la muchacha? ¿A Eliseo? ¿O al rey de Israel? Sigamos el ejemplo de la muchacha y del profeta Eliseo, que solamente nosotros somos vehículos para llevar a las personas a la fuente inagotable, a las aguas cristalinas del perdón de nuestros pecados.